Bienvenidos al curso de descripción de equipos de flotación cobre-molibdeno. Prepárense para una inmersión en el mundo de la flotación, una tecnología que realmente ha revolucionado la minería del cobre y del molibdeno. Sí, la flotación es, digamos, clave en la industria. Imaginen separar los minerales valiosos como el cobre y el molibdeno de la roca, sin tener que recurrir a métodos complejos y costosos. Claro, la flotación hace precisamente eso, aislar el cobre y el molibdeno del material no deseado. En este Deep Dive vamos a explorar a fondo los equipos que hacen posible esta proeza. Listos para adentrarnos en el funcionamiento de estas máquinas. Preparados. Comencemos por las celdas mecánicas autoaspiradas. Son el corazón del proceso de flotación. Imaginen un tanque donde la pulpa, esa mezcla de mineral molido con agua, entra por la parte inferior. Ajá. Y dentro de este tanque hay un rotor, una especie de hélice. Se encarga de mezclar la pulpa con aire. Precisamente, el aire se introduce a través del eje del rotor, creando un remolino de burbujas, que serán las encargadas de transportar los minerales a la superficie. Interesante. ¿Y cómo se adhieren el cobre y el molibdeno a esas burbujas? Aquí entran en juego los reactivos químicos, que se añaden en el proceso. Estos reactivos hacen que las partículas de cobre y molibdeno sean atraídas por las burbujas, como si fueran pequeños imanes. Es como si las burbujas fueran pequeños globos que transportan los minerales a la superficie. Justo así. Las burbujas, cargadas de minerales, suben a la superficie formando una espuma, que se retira cuidadosamente. Y el material no deseado, más pesado, se queda en el fondo y se elimina por separado. Ingenioso. Pero, ¿qué características debe tener una celda de flotación para que funcione de manera óptima? ¿Qué la hace una buena celda? Una buena celda de flotación debe ser como un director de orquesta. Debe mantener el ritmo y la armonía del proceso. Debe permitir un flujo continuo de pulpa, mantener las partículas en suspensión para que no se sedimenten en el fondo. Y, por supuesto, separar eficazmente la espuma con minerales del resto de la pulpa. Un chef que controla los ingredientes y pasos de una receta para obtener el mejor resultado. Una analogía perfecta. Y ya que hablamos de ingredientes, vamos a desglosar las partes principales de una celda de flotación. Me parece genial. Pongámonos el sombrero de ingenieros. Empecemos por el motor, el corazón de la celda, que proporciona la energía para que todo funcione. Luego tenemos la transmisión, que conecta el motor al rotor. Y la entrada de aire, esencial para crear esas burbujas que, como hemos visto, son las protagonistas. Por supuesto. Y la caja de alimentación, por donde entra la pulpa a la celda. Y la canaleta radial que le distribuye uniformemente. Y el tanque, que alberga todo este proceso, el escenario principal. Dentro del tanque, el rotor y el estator trabajan en conjunto para crear el flujo y la mezcla de aire y pulpa. El rotor, con su forma de estrella, impulsa la pulpa hacia arriba, mientras que el estator, que lo rodea, ayuda a dispersar el aire en burbujas finas. Es fascinante cómo todas estas piezas trabajan en conjunto para lograr la separación. Es como una coreografía. Verdaderamente. La pulpa entra por la caja de alimentación y es dirigida por la canaleta radial hacia el interior del tanque. El rotor la succiona desde el fondo y la impulsa hacia arriba, mezclándola con el aire que entra por el eje. Y a medida que la pulpa asciende, las burbujas se adhieren a los minerales y los llevan a la superficie como pequeños barcos transportando un tesoro. Exactamente. La forma cilíndrica del tanque ayuda a que el aire se disperse de manera uniforme y a que la espuma se forme de forma estable en la parte superior. Es un proceso tan visual, ¿no? Casi puedo imaginar esas burbujas subiendo con su cargamento de cobre y molibdeno. Ahora que ya tenemos una imagen clara de cómo funcionan las celdas mecánicas autoaspiradas, vamos a profundizar un poco más. Me intriga. ¿Qué tipo de información nos espera? Hemos estado analizando una tabla que compara dos tipos de celdas Rover, que son las que se usan en la primera etapa de la flotación. Aunque no vamos a entrar en los detalles técnicos en este momento, es interesante ver cómo los diferentes fabricantes diseñan sus equipos con características específicas. Es como comparar dos coches de carreras, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Una excelente comparación. Ahora, pasemos a otro tipo de celdas de flotación, las celdas neumáticas. Entiendo. ¿En qué se diferencian de las celdas mecánicas? Principalmente en la forma en que se introduce aire y la pulpa en la celda. Las celdas neumáticas, especialmente las celdas columna, se caracterizan por un flujo en contracorriente. Contracorriente. Eso significa que el aire y la pulpa se mueven en direcciones opuestas. Exactamente. El aire se introduce por la base de la columna, mientras que la pulpa entra por la parte superior, justo debajo de la zona donde se forma la espuma. Ya veo. Entonces, las burbujas suben a través de la pulpa que desciende, creando un contacto más efectivo para la adhesión de los minerales. Precisamente.
Este diseño favorece una mayor eficiencia en la separación. Es fascinante ver cómo la ingeniería se adapta para optimizar cada etapa. Y para controlar todo este proceso con precisión, se utilizan instrumentos específicos. ¿Qué tipo de instrumentos? Dos de los más importantes son el control de nivel de pulpa y el mecanismo de control de alimentación de aire. Ambos son esenciales para un funcionamiento óptimo. Entiendo. Podríamos profundizar un poco en cada uno de ellos. Por supuesto. El control de nivel de pulpa se encarga de mantener un nivel constante de pulpa dentro de la celda. Imaginen un flotador que detecta el nivel de la pulpa y envía una señal a una válvula que regula la entrada o salida de pulpa. De esta forma se asegura que la celda siempre tenga la cantidad óptima de pulpa para un buen rendimiento. Es como un sistema de flotación dentro de la propia celda. Fascinante. Exactamente. Y el mecanismo de control de alimentación de aire regula la cantidad de aire que se introduce en la celda. Claro, un exceso o una falta de aire podrían afectar la formación de burbujas y la eficiencia del proceso. Precisamente. Este mecanismo suele consistir en un rotor que gira a una velocidad determinada, impulsando el aire hacia el interior de la celda. Es increíble cómo cada detalle está pensado para asegurar un funcionamiento óptimo. Y ahora que ya hemos visto los principales componentes, ¿qué me dices de la dinámica de fluidos dentro de la celda? Buena pregunta. Una celda de flotación se puede dividir en 3 zonas hidrodinámicas, cada una con un papel específico en el proceso. La primera es la zona de mezcla, donde el aire se dispersa en la pulpa, creando las burbujas y el contacto con los minerales. Es como la pista de baile donde las burbujas y los minerales se encuentran. Me gusta esa analogía. La segunda zona es la zona de separación, donde las burbujas cargadas de minerales comienzan a ascender y se van separando de las partículas no deseadas. Es como si las parejas de baile se formaran y comenzaran a moverse hacia la pista central. Y finalmente la tercera zona es la zona de espuma o concentración, donde las burbujas se agrupan en la superficie, formando una espuma rica en minerales que se retira para su posterior procesamiento. Es como si las parejas de baile llegaran a la pista central y formaran una coreografía. Una imagen muy visual. Y ahora que ya hemos explorado las zonas hidrodinámicas, vamos a hablar de los mecanismos de agitación, que son cruciales para la eficiencia del proceso. Entiendo. ¿Qué papel juegan estos mecanismos? ¿Por qué son tan importantes? Son esenciales para asegurar una buena mezcla de la pulpa con el aire y para mantener las partículas en suspensión, evitando que se sedimenten en el fondo. Es decir, que son los que evitan que la fiesta se detenga y que todos los bailarines sigan en movimiento. Exactamente. Existen 3 tipos principales de mecanismos de agitación: mecánicos, neumáticos y combinados. Podríamos profundizar en cada uno de ellos. Empecemos por los sistemas mecánicos, que son los más comunes. Estos sistemas utilizan un impulsor, similar a una hélice, que gira dentro de la celda, creando un flujo que mezcla la pulpa con el aire y la mantiene en suspensión. Es el sistema que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? El del rotor y el estator. Correcto. El impulsor es el responsable de crear el movimiento dentro de la celda, asegurando una buena mezcla y la formación de burbujas. ¿Y los sistemas neumáticos? ¿Cómo funcionan? ¿En qué se diferencian de los mecánicos? Estos sistemas utilizan inyectores de aire para introducir el aire en la pulpa. El aire se inyecta a presión a través de boquillas, ubicadas en el fondo de la celda, creando burbujas que ascienden y arrastran los minerales. Es como si tuviéramos un montón de pequeñas fuentes de aire burbujeando en la colpa. Exactamente. Y los sistemas combinados, como su nombre lo indica, combinan elementos de los sistemas mecánicos y neumáticos. Entiendo. Utilizan un impulsor para la mezcla y la suspensión, inyectores de aire para aumentar la cantidad de burbujas y mejorar la eficiencia del proceso. Precisamente. La elección del sistema de agitación depende de las características del mineral, del tamaño de la celda y de las condiciones de operación. No hay un sistema mejor que otro, sino que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Es fascinante ver cómo la ingeniería se adapta para optimizar cada detalle. Y hablando de optimización, ¿qué variables operativas se deben controlar en un sistema de agitación? ¿Cuáles son las claves para un buen rendimiento? Hay 3 variables clave que debemos tener en cuenta: la velocidad del impulsor, el tamaño de las burbujas y la relación aire-pulpa. Empecemos por la velocidad del impulsor. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo afecta el proceso? La velocidad del impulsor determina la intensidad de la agitación. Una velocidad adecuada asegura una buena suspensión de las partículas y una dispersión eficiente del aire. Pero, ¿qué ocurre si la velocidad es demasiado alta o demasiado baja? Así es. El tamaño de las burbujas se puede controlar mediante la adición de agentes espumantes, que modifican la tensión superficial del agua y la estabilidad de las burbujas. Y por último, ¿qué es la relación aire-pulpa? Es la proporción entre el volumen de aire que se introduce en la celda y el volumen de pulpa. Esta relación influye en la cantidad de burbujas y en la eficiencia de la flotación. Entiendo. Una mayor cantidad de aire
Generará más burbujas, pero también puede aumentar la turbulencia, lo que podría dificultar la captura de los minerales. Exactamente. Es un equilibrio que se debe ajustar cuidadosamente. Es increíble cómo cada detalle del proceso está interconectado y cómo la optimización de cada variable puede marcar la diferencia en la eficiencia. Absolutamente. La flotación es un proceso complejo. Requiere un conocimiento profundo de las variables involucradas y de su interacción. Y si hablamos de variables e interacciones, hay un factor que influye en todo el proceso y que es fundamental para que todo funcione a la perfección: la seguridad. Claro, la seguridad es primordial en cualquier operación minera. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad en el manejo de estos equipos? Bueno, lo primero y más importante es contar con personal bien capacitado y consciente de los riesgos asociados a la operación de celdas de flotación. Los operadores deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad, usar el equipo de protección personal adecuado y saber cómo responder ante cualquier emergencia. Entiendo, no basta con saber cómo funcionan las máquinas, sino que también es vital conocer los protocolos de seguridad y actuar con responsabilidad. Exacto. Además, el diseño de los equipos también juega un papel importante en la seguridad. Las celdas de flotación modernas incorporan características que minimizan los riesgos, como sistemas de parada automática, en caso de detectar anomalías, sensores de nivel que evitan derrames y protecciones mecánicas que impiden el acceso a zonas peligrosas durante la operación. Es como si los equipos tuvieran sus propios sistemas de seguridad incorporados para prevenir accidentes. Así es, y no podemos olvidar la importancia del mantenimiento preventivo. Un programa de mantenimiento regular garantiza que los equipos funcionen correctamente y que se detecten a tiempo cualquier desgaste o daño que pueda comprometer la seguridad. El mantenimiento es como una revisión médica para los equipos, asegurando su salud y buen funcionamiento. Una analogía muy acertada. Y hablando de salud, hay otro aspecto que está cobrando cada vez más relevancia en la industria minera y que está estrechamente ligado al bienestar del planeta: la sostenibilidad. Claro, la minería sostenible es un tema crucial en la actualidad. ¿Cómo se refleja esto en el diseño y operación de los equipos? La búsqueda de la sostenibilidad impulsa la innovación en el diseño de equipos más eficientes energéticamente que reduzcan el consumo de agua y minimicen la generación de residuos. Es decir, se trata de optimizar el proceso para reducir su impacto ambiental. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se está logrando esto? Por supuesto, se están desarrollando celdas de flotación que utilizan tecnologías de control avanzadas para optimizar la dosificación de reactivos. Esto no solo mejora la eficiencia del proceso, sino que también reduce el consumo de químicos y minimiza la generación de afluentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Es como si los equipos fueran cada vez más inteligentes y precisos en su funcionamiento, logrando hacer más con menos recursos. Exactamente, también se están explorando alternativas para el uso de agua fresca en el proceso, como el uso de agua recirculada o incluso el desarrollo de tecnologías de flotación en seco. ¡Wow! Flotación en seco, eso suena realmente innovador. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona? Claro, la flotación en seco se basa en el uso de gases en lugar de agua. Para separar los minerales se utilizan equipos especiales que generan un flujo de aire a alta velocidad, creando una cama fluidizada donde las partículas se separan por su densidad y propiedades superficiales. Es fascinante ver cómo la innovación está llevando a la industria hacia un futuro más sostenible. Y aparte del agua, ¿qué otros desafíos ambientales se están abordando? Otro reto importante es la gestión de los residuos mineros conocidos como relaves. Los relaves son el material descartado tras la flotación y representan un desafío importante para la sostenibilidad. Se están investigando nuevas tecnologías para el tratamiento y la valorización de estos residuos, buscando convertirlos en recursos aprovechables. Es decir, se busca cerrar el ciclo, transformando los residuos en nuevos productos o materias primas. Es una idea genial. Exacto. La economía circular es un concepto clave en la minería sostenible. Se trata de aprovechar al máximo los recursos, minimizando los residuos y el impacto ambiental. Y hablando de futuro, ¿qué otras tendencias se vislumbran en el desarrollo de equipos? ¿Hacia dónde se dirige la innovación en este campo? La digitalización está transformando la industria y los equipos de flotación no son una excepción. La incorporación de sensores, sistemas de control automatizados y análisis de datos en tiempo real permite una operación más precisa y eficiente. Es como si los equipos tuvieran su propio cerebro capaz de analizar la información y tomar decisiones para optimizar el proceso. Así es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están abriendo un mundo de posibilidades para la optimización de la flotación, permitiendo ajustar las variables de operación en tiempo real para maximizar la recuperación de minerales y minimizar el consumo de recursos. Es increíble cómo la tecnología está llevando la eficiencia y la sostenibilidad a un nuevo nivel. Y no podemos olvidar la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos en la industria.
La investigación conjunta entre universidades, centros de investigación y empresas mineras es fundamental para impulsar la innovación y el desarrollo en nuevas tecnologías. La suma de esfuerzos y la creación de sinergias son claves para el avance de la industria. Exactamente, la minería del futuro será una minería colaborativa, inteligente y sostenible. Y con esta visión hacia el futuro, creo que hemos cubierto una amplia gama de aspectos relacionados con los equipos. Hemos explorado desde su funcionamiento básico hasta las últimas tendencias en innovación y sostenibilidad. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de pasar a la siguiente sección? Sí, me gustaría destacar que aunque hemos hablado mucho de la tecnología y los equipos, no debemos olvidar el factor humano, la capacitación de los operadores, la seguridad en el trabajo y el respeto por el medio ambiente son aspectos fundamentales para una minería responsable y sostenible. Estoy totalmente de acuerdo, la tecnología es una herramienta poderosa, pero es el ser humano quien debe usarla con responsabilidad para el beneficio de todos. Y hablando del factor humano, creo que es un buen momento para retomar nuestra conversación sobre la tecnología y profundizar en algunos de los avances más recientes en el diseño de celdas. Me encantaría. La verdad es que me has dejado con mucha curiosidad por saber qué novedades se están desarrollando, qué podemos esperar del futuro. Una de las áreas de mayor desarrollo es la optimización del diseño del rotor y el estator. Se están utilizando simulaciones por ordenador y técnicas de modelado para crear diseños más eficientes que mejoren la mezcla de aire y pulpa, así como la dispersión de las burbujas. Es decir, está utilizando la tecnología para afinar cada detalle del proceso buscando la máxima eficiencia. Exactamente. Y no solo se trata de eficiencia, sino también de durabilidad. Se están empleando nuevos materiales y recubrimientos para aumentar la resistencia al desgaste de los componentes. Esto reduce la necesidad de mantenimiento y prolonga la vida útil de los equipos, lo que se traduce en un ahorro de costes y recursos. Eso suena a un gran avance para la rentabilidad de las operaciones. Sin duda, otro avance importante es la incorporación de sistemas de control avanzados. Las celdas de flotación modernas están equipadas con sensores que monitorizan en tiempo real variables como el nivel de pulpa, el pH, la concentración de reactivos y el tamaño de las burbujas. Es como si las celdas tuvieran sus propios ojos y oídos para controlar todo, ¿verdad? Esa es una excelente analogía. Estos sensores envían información a un sistema de control que ajusta automáticamente las variables de operación para mantener un rendimiento óptimo en todo momento. Es fascinante cómo la automatización está transformando la industria, permitiendo un control mucho más preciso y eficiente de los procesos. Y esto no es más que el comienzo. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático irán abriendo un mundo de posibilidades para la optimización. Se están desarrollando algoritmos que pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias. ¿Y para qué sirve analizar todos esos datos? Sirve para predecir el comportamiento del proceso y ajustar las variables de operación de forma proactiva. De esta manera se puede anticipar a los problemas y optimizar la flotación de manera mucho más eficiente. Es como si pudieran aprender de su propia experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo. Exactamente. La flotación de futuro será una flotación inteligente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes y optimizar su rendimiento de forma autónoma. Realmente me está sorprendiendo todo lo que estamos aprendiendo hoy sobre este proceso. Y me alegra ver que la innovación no solo se centra en la eficiencia, sino también en la sostenibilidad. Estoy de acuerdo. La sostenibilidad es un pilar fundamental para el futuro, y la tecnología juega un papel clave para lograrlo. Y ya para terminar, me gustaría retomar algo que mencionaste antes, la importancia de la colaboración. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. La investigación conjunta entre universidades, centros de investigación y empresas mineras es fundamental para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Compartir conocimientos y experiencias es clave para avanzar hacia una minería más eficiente, sostenible y responsable. Es decir, que la unión hace la fuerza, ¿no? Exactamente. La minería del futuro será una minería colaborativa, inteligente y sostenible. Bueno, creo que con esta visión hacia el futuro hemos cubierto una amplia gama de aspectos relacionados con los equipos de flotación cobre-molibdeno. Hemos explorado desde su funcionamiento básico hasta las últimas tendencias en innovación y sostenibilidad. Ha sido una inversión realmente fascinante. Estoy de acuerdo. Hemos realizado un recorrido completo por este mundo que, a pesar de su complejidad, es esencial para la obtención de recursos tan importantes como el cobre y el molibdeno. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que la innovación tecnológica puede contribuir a una minería más responsable con el medio ambiente y las comunidades? Los invitamos a seguir explorando este apasionante mundo y a ser parte del cambio hacia un futuro más brillante. Hasta la próxima.